Presentamos Entrevista. Son las 3:25, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con Santiago Nájera. Él es docente de negocios internacionales de la UDLA. Santiago, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hay problemas en el transporte marítimo. Cuéntanos, por favor. Sí, mira, te comento, actualmente la situación de todo lo que es abastecimiento de la cadena de suministro a nivel internacional, incluso te podría decir a nivel nacional, está bastante complicada. Se lo conoce, se le ha llamado más que nada como la crisis de los contenedores. Crisis de los contenedores, ¿por qué? Porque es lo que más estamos viendo que nos está faltando. Sin embargo, es a todo nivel, es un tema que está afectando a todo el abastecimiento de materias primas. ¿Qué es lo que está pasando y qué sucedió? Es un impacto de lo que sucedió con el COVID, finales 2019 e inicios del 2020. En ese momento, China deja de producir. Comenzamos a tener una caída del abastecimiento de productos desde China y de pronto tenemos un jalón de todo lo que es abastecimiento a nivel mundial, más que nada por una necesidad de productos y servicios. Esto hace que todos los países comiencen a jalar producto desde China, pero por el tema mismo de la pandemia, por el confinamiento, por las restricciones, no hay un comercio o un flujo continuo, ¿no? Los contenedores han venido desde el Asia, se han quedado en distintos países, pero no están regresando. Entonces, realmente el momento no existe suficientes contenedores para hacer todo lo que es comercio internacional y eso está afectando y de manera significativa a los costos. Podría decir que la afectación es un incremento de precios del transporte internacional de 10 veces, ¿no? Ha subido el valor en 10 veces. Ahora, el tema también, esta crisis de contenedores significaría que, por ejemplo, falta construir contenedores o están en algún lugar que no son distribuidos en el transporte internacional. ¿Cómo entender eso? Este rato hay los dos temas para uno. El 90% de los contenedores en el mundo se fabrican en China y el crecimiento de la fabricación no se puede dar de un día al otro. Uno no puede montar una fábrica de producción rápidamente. Nos toma alrededor de 2-3 años crear las facilidades de producción. Entonces no podemos crear más contenedores de un momento al otro. Es el primer problema, que no tenemos la capacidad de aumentar la oferta de contenedores. Y por otro lado, existen contenedores, pero están en donde no deberían estar. ¿En qué sentido? Por este mismo tema de comercio. Se movieron a un país y se quedaron en ese país. Por ejemplo, te hablo en ciertas zonas del África, el rato que compraron todos los insumos para enfrentar la pandemia, mascarillas, alcohol, etcétera. Ahí están los contenedores, pero esos contenedores no han regresado al Asia para poder continuar. Entonces eso es un problema de entre oferta y demanda, no está haciendo un clic, y tenemos que vivirlo de esa manera en ese momento. ¿Qué se debe hacer urgentemente? Urgentemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ser más finos en la forma que nosotros calculamos las necesidades como empresa y hasta como ciudadanos. Darnos cuenta de que es un tema que tenemos que vivir, que lo tenemos que afrontar. Eso nos afecta a los precios de nosotros como consumidores, a las empresas les afecta a los costos, pero no meter más incertidumbre sobre este tema. Te doy un ejemplo clarísimo. En el mes de marzo del año anterior, cuando estaba la pandemia en el mundo, nosotros también nos pegó en el mes de marzo, la gente comenzó a consumir muy rápido. Un ejemplo clarísimo fue que el incremento del consumo del papel higiénico fue de 734% a nivel mundial. Es una locura y la gente compra sin necesidad. Entonces, ¿qué hacer como organizaciones, como consumidor también? Calcular qué realmente necesito. Porque si yo voy y consumo algo que no necesito, meto más presión sobre el sistema y hago que escasee más, y por tanto va a haber aún más faltantes y va a haber también un impacto negativo dentro de toda la cadena. ¿Hay alguna escasez o inicio de escasez de algún producto en el Ecuador? Tenemos múltiples, y más que escasez es un aumento de costos. El aumento del costo del plástico es algo que ya lo estamos sintiendo en varias industrias. El tema del cartón,
Ustedes les invito a que vayan a algunas pizzerías y ya les dan la caja de pizzas sin sellos y con una calcamonía que dice lo lamentamos, no hay otra opción, no hay suficiente cartón. Se espera que tengamos durante ya este año faltantes de todo lo que es insecticidas, productos agrícolas, más que nada por esto, ¿no? Hay jalones de demanda, unos por la falta de contenedores y otros por este nerviosismo, ¿no? Cuando hay nerviosismo, hay quienes entran a comprar sin necesidad y hace que suceda eso. Tiene sus problemas de esto, pero tenemos que vivirlo. ¿La exportación está teniendo problemas por esta crisis de contenedores como usted lo identifica? Efectivamente, ¿Qué, por ejemplo? Estamos impactados. Más que nada, una, no tienes en qué llevar. Dos, no tienes en este caso suficiente transporte para mover, y ese transporte ha subido, como les mencionaba, prácticamente 10 veces a nivel mundial. Antes, por ejemplo, traer un contenedor nos costaba alrededor de unos $2,000. Ahora ustedes sí consiguen el espacio, están pagando alrededor de $20,000. Y recuerden que nosotros estamos más dedicados como país a productos primarios, y los productos primarios tienen afectaciones, sobre todo con el tema del tiempo, si es que yo no envío a tiempo. Y hay un fenómeno que se llama el roleo del transporte. Mi transporte tiene que salir el día 10 de febrero, llego a puerto y me dicen no, estamos llenos, y no se respetan los espacios a nivel mundial por toda esta demanda. Entonces me empujan de aquí en 4 días o en 5 días, y ese tema es un impacto negativo para todo lo que es negocios internacionales, sobre todo cuando nosotros estamos dependiendo de exportar lo que es materias primas. Santiago, tendría que ser una respuesta internacional. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Porque se puede agravar la situación y complicar a todos, a todo el mundo. Sí, lo que se espera es que realmente este año sea más complejo que el 2021. Recién lo que están viendo es la punta del iceberg. Pero eso desde el punto de vista del comercio internacional, desde el punto de vista de la cadena de suministro, tomará su tiempo hasta que se estabiliza. Es un sistema, a la final la cadena de suministro es un sistema, es como el cuerpo humano. Cuando uno se enferma, no puede al siguiente día salir a jugar deporte o a tener la vida normal. Toma un tiempo hasta que el cuerpo se logre recuperar. Entonces, más bien, la respuesta tiene que ser internacional, todos los agentes están participando en esto. Y más bien veamos el lado bueno. Hay un lado muy positivo que estamos sacando de esto, es que estamos aprendiendo a manejar la variabilidad dentro de las cadenas de suministro. No hablo el caso de Ecuador, hablo el caso de todo el mundo. Estamos aprendiendo esto y están saliendo nuevas opciones, ¿no? Utilizar la tecnología para comunicarnos y para saber realmente qué está pasando. Antes simplemente proyectábamos los datos y esperábamos que el dato sea cercano a la realidad. Ahora estamos tomando ya información en tiempo real de abastecimiento, de producción, de demanda, y eso creo que a la larga vamos a salir ganando a nivel mundial con este tema, con esta crisis. Siempre una crisis es una gran oportunidad. China podría ser también afectada con esto, incrementar sus problemas económicos y de exportación como los tiene ya en los últimos meses. Cayó su producción y su exportación. ¿Va encadenado con esto? Nuevamente es justo lo que les decía, es una crisis, y toda crisis no hay nadie que esté exento o que en este caso o que sea un ganador absoluto. Siempre va a haber beneficiados en las crisis, pero no tenemos a alguien que solo ganó, siempre ve afectado. ¿Cuál es el efecto para China mediano y largo plazo? Este rato se acaba de evidenciar la dependencia del mundo con China. En China tenemos el 8 de los 10 principales puertos del mundo. Eso muestra toda la dependencia que tenemos del comercio con China, y eso lo están viendo todos los países, sobre todo los países grandes como Estados Unidos. ¿Y qué nos hace pensar? Necesitamos aprovisionamiento local, necesitamos desarrollar producción en la región o en sitios cercanos a nosotros. Eso finalmente no es de la noche a la mañana. Nuevamente les explico, este tema de crear facilidades de producción son 2, 3 años, 4 años, son inversiones grandes, pero finalmente esto hará que nuevamente el comercio mundial se reconfigure y las zonas, por ejemplo América, busque abastecerse principalmente
de la zona de América, Europa a la vez de la zona europea, y cambiará el juego de poder en este caso frente al mercado asiático, ¿no? El mercado asiático finalmente nos ha demostrado una altísima dependencia, y ante una crisis lo sentimos todos. Las cámaras no se han pronunciado todavía sobre este problema, ¿no? Al menos no he escuchado yo todavía. Hay cierto pronunciamiento, el tema es que es un fenómeno que a cada quien le ataca distinto. Ejemplo, si yo estoy comercializando con ciertas materias primas, probablemente si yo tenía stock, salgo beneficiado, mientras que el que me compra sale perjudicado. Entonces no hay un impacto igual a todos, Hay quienes, en este caso, por su economía de escala, tal vez su impacto es menor, mientras que una empresa pequeña puede ser esto desastroso. Por eso todavía no hay una unión total de las organizaciones a decir, miren, necesitamos ayuda, porque algunos se ven beneficiados mientras otros perjudicados. No es un tema simétrico, más bien es un entorno asimétrico hasta que se vuelva a reconfigurar todo el sistema. Por último, Santiago, a mí me parece que habrá que esperar una presión mucho más fuerte hacia uno o varios países para que todos puedan reaccionar, porque caso contrario esto es imposible controlarlo, ¿no? Según lo que usted nos dice, de manera rápida. Sí, este rato principalmente las economías grandes se están dando cuenta de esto, y es un tema que incluso si nosotros vemos noticias de la principal economía del mundo, el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una conferencia dijo, nosotros damos a la cadena de suministro como que existe, no nos damos cuenta que existe, más o menos como la salud de las personas, hasta que los temas ocurren. Cuando las cosas ocurren y pasa esto, nos damos cuenta que ha habido esto atrás. Por eso la cadena de suministro ahora juega un papel muy importante. Yo les digo, desde el 2020 no hemos parado, ha crecido toda la necesidad de esfuerzos, de dedicación sobre la cadena de suministro, pero se están dando cuenta de que es importante, y está entrando mucha inversión, está entrando mucho estudio, se está tecnificando mucho el sector a una velocidad única, ¿no? Antes, para tener una información teníamos que esperar 2-3 días, ahora lo tenemos en segundos de información en línea. Hay empresas que están ofreciendo información, capturando sistemas de optimización. Entonces hay mucho que se está haciendo atrás. No es una solución de un día al otro, es como el tema de la salud humana. Usted se enfermó de COVID, tiene que esperar sus días hasta mejorarse. Lo mismo va a pasar acá, pero hay que ser positivos de que esto va a ser a la final un beneficio para todos. Gracias, Santiago. Una buena tarde. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Un gusto. Santiago Nájera, docente de negocios internacionales de la UTSLA.